Buenos días a todas y a todos. Bueno, yo soy Javier Zamora y voy a presentar brevemente cuál es la propuesta de este seminario, porque esta es la primera sesión, y luego ya doy paso a Paloma y a Fernando, que van a introducir y a moderar el debate, ¿no?, sobre la cultura de la cancelación, que es el tema de hoy. Bueno, este seminario surge como una propuesta de una comisión de trabajo que aparece en la última reunión plenaria del Grupo Permanente de Teoría Política, ¿no?, que se reunió la última vez, si no me equivoco, en el Congreso Online que tuvimos este verano de la Asociación Española de Ciencia Política, ¿no? En realidad recogemos una inquietud común a muchas personas dentro de la teoría política, porque somos ya, pues como digo, muchos los que venimos pensando que la teoría política española necesita espacios de encuentro, de discusión y también espacios para compartir ciertas inquietudes comunes, como por ejemplo las dificultades que atravesamos la mayoría a la hora de ser evaluados por comisiones de evaluación que quizá no tienen en cuenta los criterios que nosotros mismos empleamos para hacer nuestros trabajos a la hora de evaluarnos, ¿no?, que nos evalúan, digamos, con criterios, por ejemplo, pues de ciencia política en general, ¿no? En este contexto, digamos, nosotros hemos propuesto varias sesiones de seminario, más o menos mensuales, a partir de dos tipos de líneas de trabajo que veíamos que estaban presentes, ¿no? Dos tipos de inquietudes, ¿no? La primera de estas líneas estaría centrada en cuestiones actuales de la teoría política. Hoy, por ejemplo, la sesión se dedica a esta línea. Y bueno, esto se vincula con la necesidad que existía entre varios de los compañeros de comunicar un poco qué es lo que hacemos los teóricos políticos y ver un poco qué es lo que puede aportar el enfoque de teoría política para analizar ciertos problemas contemporáneos. Esa sería, digamos, una de las líneas de trabajo, ¿no? Por otro lado, también habría una segunda línea de trabajo dedicada a cuestiones más metodológicas, ¿no? Preguntas o inquietudes como, por ejemplo, ¿es la teoría política una ciencia? Y si no, ¿qué es lo que caracteriza su enfoque, ¿no? O por el contrario, formamos parte de las humanidades o de ambas, ¿no? Que utilizamos un tipo de metodologías específicas, y si es así, ¿cuáles? Utilizamos un estilo propio, como pudiera ser, por ejemplo, el ensayo, y hasta qué punto las condiciones de producción y evaluación científica nos benefician o nos perjudican, ¿no? Esos son el tipo de preguntas que, de alguna manera, trataríamos de resolver en esta segunda línea de trabajo, ¿no? Las cuestiones actuales de teoría política están planteadas como la sesión de hoy, es decir, una pequeña introducción al debate y después un debate, mientras que las sesiones sobre metodología se orientan en torno a la discusión sobre un texto. Nos centraríamos más en el formato texto, ¿no? Habiendo explicado un poco estas dos líneas, entonces tenemos de momento programadas 4 sesiones, ¿no? Esta es la primera. La segunda sería una lectura y conversación a partir de un texto de Mark Brown que se titula Conceptions of Science in Political Theory, A Tale of Cloaks and Daggers, que fue publicado en un libro que se llama Vocations of Political Theory. Esta sería la segunda sesión, más metodológica. Tenemos una tercera sesión programada sobre temas actuales, que yo creo que el tema provisional que tenemos es neoliberalismo, pero bueno, todavía no tenemos ponente, o sea que digamos esto se puede revisar. Ahora comento un poco esta cuestión. Y luego hay una cuarta sesión que está programada también en torno a la lectura y la conversación sobre otro texto de metodología, que es el Manifiesto por una Slow Science, de Isabel Stengers. He de decir, como acabo de avanzar, que las sesiones así sobre temas actuales de teoría política todavía son más flexibles. Tenemos más lecturas sobre metodología que temas y ponentes para temas actuales. Así que, digamos, si alguien tiene alguna idea sobre debates actuales que le interesa tratar o incluso propuestas de personas que puedan introducir la sesión, pues son más que bienvenidas, ¿no? Habíamos planteado temas o salieron en la reunión que tuvimos temas como, por ejemplo, si realmente ha muerto el neoliberalismo o no, si realmente existe hoy en día un resurgir de la socialdemocracia y en qué términos, qué diferencia la extrema derecha clásica de la nueva, digamos, derecha radical. Bueno, en fin, temas que nos permitan abordar cuestiones políticas actuales desde un enfoque de teoría política, ¿no? Y ya está, con esto termino de presentar el seminario, no voy a ocupar más tiempo, voy a dar paso a Paloma y a Fernando, y como creo que tampoco se ha incorporado nadie más, no explico la diferencia que hay entre los niveles de participación de que panelistas y espectadores, ¿no?
Pues ya está, con esto termino. Vale, gracias Javier. Bueno, lo que has dicho antes, pero no estaba todo el mundo, el que quiera luego participar en el debate, que por favor pida la palabra por el chat, ¿vale? Porque es más ordenado. Y los que quieran hacer alguna pregunta concreta, pues Javier va a ir viendo en preguntas y respuestas las preguntas que hay, ¿vale? Para ir contestándolas, ¿vale? Bueno, a mí me han dicho, Fernando, que te dan solo 10 minutos para hablar. Sí, ya me habían avisado, sí. Igual ni siquiera los consumo, ¿no? Porque aquí o te Bueno, enrollas mucho o haces una cosa muy esquemática, ¿no? O sea que... bueno, vamos a ver, yo te voy a presentar así también brevemente, luego tienes esos 10 minutos y bueno, como yo me imagino que casi todos hemos leído el libro, pues desde luego que hay temas de debate muchísimos y muy interesantes. Bueno, pues empiezo la presentación de Fernando, que ya sé que es un tópico decir que el ponente no necesita presentación, pero en este caso pues es evidente, porque no solo es catedrático de Ciencia Política en la Autónoma y académico de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, sino que escribe, como sabéis, en El País y está en la radio. Entonces yo querría destacar aquí que precisamente esa es una de las tareas que él mismo dice que tiene la teoría política, ¿no? Ayudar al ciudadano a que se oriente en su propio mundo social y político. Bueno, y eso es una de las tareas que también han dicho siempre, han defendido siempre dos de sus autores, yo creo, favoritos, que son John Rawls y Judith Shklar. Entonces yo me centraré más en esta presentación en su aportación a la teoría política, porque ya, vamos, yo creo que todos tenemos claro que es uno de los principales referentes de la teoría política en español. Y entonces, bueno, voy a destacar el último o uno de los últimos libros suyos, el de Hobbes, Política y Verdad en el Leviatán de Hobbes de 2021, porque me parece de verdad una de las mejores contribuciones de los últimos años al pensamiento político de Hobbes y creo que es ya una lectura obligada para los que nos dedicamos al pensamiento político. Pero bueno, como parece que Fernando siente una mayor predilección por la teoría política contemporánea, pues también quería recordar el libro que escribió con María Martínez Bascuñán, El populismo, en 2017, y otro más antiguo, que a lo mejor conocéis menos o la gente que está fuera de este mundillo conoce menos, sobre las nuevas teorías del contrato social, Rawls, Nozick y Buchanan. A mí también me parece un libro buenísimo. Por supuesto, no nos olvidamos de la teoría política, la historia de la teoría política de Alianza, en varios volúmenes de los años 90, que hemos estudiado, hemos preparado clases con él y seguimos consultando. Además de todos esos trabajos, pues Fernando también ha escrito mucho libros colectivos. También querría destacar el libro coordinado por Isabel Güences en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Tomando en serio la teoría política, porque texto de política y teoría en el que, entre otras cosas, critica la ausencia de la teoría política en los debates públicos, algo que él mismo creo que trata de remediar con sus libros. Asimismo, ha escrito numerosos artículos académicos sobre estos mismos asuntos. También quería destacar uno que me gustó especialmente a mí, de los años 90, sobre los aspectos metodológicos del pensamiento en la historia, porque Fernando se ha interesado también mucho por las cuestiones metodológicas de la teoría política, que son cuestiones siempre que resultan más áridas, ¿no?, de leer, pero que requieren muchas lecturas y mucho conocimiento, que yo creo que es un esfuerzo que se valora poco, ¿no? Como también se valora poco la tarea de traducir autores importantes, clásicos o contemporáneos de la teoría política y que también Fernando ha traducido. Por ejemplo, a Hannah Arendt, que también creo que le gusta mucho, La vida del espíritu, o el libro de Robert Dahl sobre la democracia. Bien, estos son los escritos más académicos, pero luego tiene los libros, digamos, más dedicados al público ilustrado, como el que presentamos hoy, pero también quiero destacar otros anteriores como El futuro de la política del año 2000 o La mentira os hará libres de 2012. Vemos pues que la preocupación por la verdad y la mentira o la posverdad en política, que está tan relacionado este tema con la tolerancia, es una de sus constantes preocupaciones, como creo que también lo es el uso del lenguaje en política en la medida en que éste crea realidad, que también ese es un tema que aparece en su libro sobre Hobbes. Entonces creo que en este sentido podríamos decir que sus libros tratan de contribuir a mejorar la calidad de nuestra conversación pública en democracia, asunto también muy del gusto de otro de sus autores de referencia, Habermas,
y algo hoy fundamental en lo que Fernando llama el ciberespacio jovesiano. Asimismo, en uno de los textos que he mencionado antes, decía Fernando que la teoría política tiene que ayudar a los ciudadanos a reflexionar sobre su mundo político, así como ser capaz de hacer un diagnóstico sobre lo que pasa en la política actual. Bueno, pues yo creo que en su último libro, que además está muy bien escrito, es muy claro y es muy ameno, hay un acertado diagnóstico de lo que pasa en la política actual, yo creo que nacional e internacional. Y para corroborarlo, pues voy a enumerar algunas de las cuestiones sobre las que reflexiona en el libro y sobre las que luego yo creo que podemos debatir. La erosión o la crisis de la cultura liberal, como por ejemplo la pérdida de la fe en el progreso y otros valores ilustrados, como desde luego la tolerancia, que como recuerda Fernando no es sinónimo de indiferencia, el advenimiento de una pospolítica tecnocrática que convive paradójicamente con una hiperpolítica populista y emocional, la creciente polarización social con sus guerras culturales, la corrección política, la autocensura, la cultura de la cancelación, la victimización, dice Fernando en este libro, siempre hay alguien agraviado, la intolerancia y las políticas de la identidad, en definitiva, la moralización de la política que cuestiona el principio liberal de la neutralidad del Estado. A todo esto contribuye además el ocaso de la influencia de las élites y de los intelectuales y, por supuesto, la irrupción en nuestras vidas de las nuevas tecnologías, que en gran medida contribuyen a lo que también él llama confusionismo y a la incomunicación reinante en el nuevo espacio público donde de nuevo, en sus palabras, cunde el odio y el ladrido. Pero también aparecen en el libro las consecuencias de la globalización o las contradicciones de la economía liberal, la transformación del Estado. En definitiva, y resumiendo, y ya termino, el paso del pluralismo al tribalismo sería uno de los síntomas de un cambio de paradigma y de una reestructuración de la democracia, que leyendo el libro de Fernando, antes se lo comentaba, preocupa mucho y deja, por lo menos a mí me ha dejado un pozo de melancolía, pues no se atisban muchos motivos para la esperanza. Pero bueno, esto ya lo dejamos para el debate. Muchas gracias y Fernando, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Paloma. La verdad es que no vengo a hablar de mi libro, vengo a hablar de la cultura de la cancelación, pero gracias por la presentación, que creo que recoge muy bien además el contenido del libro, con lo cual pues ya me quedo más tranquilo restringiendo la discusión al título de este seminario, ¿no? Tengo muy poco tiempo, así que voy a tratar de abordar el tema de la cultura de la cancelación de una manera muy esquemática. Yo creo que lo más importante de estos seminarios es efectivamente la discusión, más que un ponente pues enrolle en profundidad en un tema. Bueno, yo creo que todos sabemos lo que es la cultura de la cancelación, que es una especie de estrategia de señalar a alguien, ¿no? De atacarlo o de desprestigiarlo. El fin último pues, es el tratar de destruir su reputación, probablemente eso sea lo que se busca, por tanto se suele elegir personas que en efecto poseen algún tipo de reputación. O sea que aquí yo creo que lo importante es que cancelar no es lo mismo que criticar. Me parece que esto tenemos que tenerlo muy claro desde el principio. No es ni siquiera criticar de una manera profunda o con malas artes, sino que lo característico de lo que se busca cuando se aplica la cancelación es, en cierto modo, el buscar algo así como la anulación de alguien a quien se considera que es discrepante de la propia posición. Y me gustaría subrayar esto. O sea, porque yo creo que la cancelación presupone que existe una sanción que se aplica a aquellos cuyas ideas no nos gustan, o a aquellos cuyas ideas, y este es un punto que luego quiero tocar con un poco más de detenimiento, cuyas ideas consideramos que son, entre comillas, inmorales. O sea que aquí ya yo voy anticipando lo que yo creo que, lo que a mí me parece que es más criticable la cultura de la cancelación, que es efectivamente la moralización del debate político en la que estamos inmersos. Pero me gustaría también aprovechar para decir ya desde el principio
lo sorprendente que es el utilizar el término, ¿no? Porque claro, cuando alguien habla de cancelar a una persona, lo que busca es, digamos, hacerlo desaparecer, ¿no? O sea, es decir, cuando tú cancelas algo, ese algo que tú cancelas desaparece, ¿no? O sea, si tú tienes una cita en tu agenda y la cancelas, tu cita se desvanece, o sea, desaparece de tu agenda. Y esto es, y a mí esto me parece que es muy peligroso, ¿no? Porque es una manera, digamos, de negarle su pertenencia al mundo a personas, la mayoría de las cuales además son personas que, digamos, que viven precisamente de la comunicación intelectual. Estamos hablando fundamentalmente de profesores de universidad, estamos hablando de intelectuales, cualquier cosa que sea esto, estamos hablando de periodistas, estamos hablando de opinadores. Entonces, claro, no se trata de que critiquemos con saña un determinado posicionamiento, sino lo que queremos es anular a la persona que emite ese enunciado que provoca después la cancelación. Esto yo creo que marca bastante bien un poco lo que entendemos por cancelación, que por otra parte el término se ha extendido ya a cantidad de cosas distintas. Con motivo de la guerra de Ucrania he visto que se utiliza ya en títulos tales como el Occidente cancela a Rusia. O sea, que lo que se busca, entonces se habla de las sanciones, ¿no? O sea, que está empezando ya, ¿no? En la semántica de la cancelación, está empezando a cobrar cuerpo también en otros lugares. Bueno, ¿quién la practica? O sea, ¿quién cancela? ¿No? ¿Quién se siente en la obligación de cancelar? Yo creo que de una manera muy mayoritaria, ese grupo que podríamos llamar la izquierda identitaria. La izquierda identitaria, digamos, pues todo ese conjunto de grupos que en cierto modo sienten digamos que muchos de sus posicionamientos vulneran lo que consideran que son sus derechos. O que, en cierto modo, buscan a través de esa cancelación una aspiración a ser reconocidos. O sea, que diríamos que es un gesto, a mi juicio es un gesto un poco inútil, ¿no? Pero es un gesto que a lo que aspira es que cómo a través de esa crítica plus cancelación, digamos, pongan sobre el tapete su propia presencia en el debate público, ¿no? O sea, que es una vía indirecta también de entrar en el debate público, captando la atención precisamente a través de este mecanismo. El que predominantemente sea la izquierda identitaria no significa que la derecha no cancele. Yo creo que una de las críticas a la crítica a la cultura de la cancelación va un poco por esta línea. Es decir, que la derecha no ha necesitado cancelar a nadie. Cuando a alguien no le gustaban sus opiniones, simplemente le impedían poder escribir. Es decir, o lo despedían o sin hacer ningún tipo de manifestación pública, evidentemente, o lo despedían de un día para otro, o simplemente no lo contrataban porque ya conocían cuáles son sus ideas, etc. O sea, que no es que la cancelación la practique la izquierda identitaria, sino que la cancelación, a ver si me explico mejor. Cuando hablamos de cultura de la cancelación por parte de la izquierda identitaria, a lo que asistimos es a una escenificación pública de un tipo de crítica que se asocia también con una sanción, como he dicho antes, ¿no? Es decir, se dispara al disidente por entendernos. Y aquí el elemento de dotar de publicidad al acto, yo creo que es consustancial. Mientras que la derecha lo ha practicado siempre, sistemáticamente, pero no, digamos, de una manera mucho más soterrada. O sea, precisamente porque, digamos, la derecha es la que solía tener siempre las llaves para acceder al espacio público a la mayoría de los intelectuales, opinadores y todo este conjunto de personas a las que habitualmente se cancela. Yo creo que es muy importante desde el principio señalar qué es lo que hay detrás de
la cultura de la cancelación. Y lo que hay detrás de la cultura de la cancelación es un fenómeno que ahora se está extendiendo. Antes, Paloma, habías aludido tú a él a través de la idea de guerras culturales. Yo creo que está muy bien visto, ¿no? O sea que, en el fondo, las guerras culturales son batallas por buscar la hegemonía en la interpretación de lo que consideramos que son los valores fundamentales de la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, por tanto, es una disputa normativa. Podemos estar de acuerdo en todo un conjunto de valores, pero de la discrepancia fundamental deriva precisamente de cómo hemos de interpretar esos principios. Por tanto, de lo que se trata es de cambiar las reglas, ¿no? O sea, cambiar las reglas o cambiar la visión, ¿no? Una determinada visión hegemónica, en nombre de de muchos de los valores que esta visión hegemónica dice representar. Entonces, en ese sentido, digamos, la crítica a mí me parece tremendamente bienvenida. Lo que no me gusta es, digamos, los medios que utiliza para emprender esa crítica. Es decir, que todo lo que sea disputar interpretaciones en torno a cuáles son nuestros principios, nuestros valores fundamentales, me parece que es consustancial a una sociedad democrática. Lo que ya genera dudas es la forma a través de la cual se hace, porque yo creo que la cultura de la cancelación está produciendo algunos efectos que realmente yo creo que no son para nada positivos. El primero, ya lo he aludido antes, o sea, por tanto, a mí me parece que la cultura de la cancelación es mala por una cuestión de principio. Una cuestión de principio porque, en último término, a lo que recurre es a la moralización, perdón, digamos, a la restricción de la libertad de expresión en aplicación supuestamente de principios morales incuestionables, donde detrás se esconde la idea de que nuestra interpretación de estos principios morales es la correcta, o nuestro posicionamiento es el correcto. Es decir, y esto es profundamente intolerante. Es decir, que aquí digamos que la primera víctima es, yo creo que es el principio de tolerancia, porque lo normal es, bueno, digamos, disputar al otro con quien tú no coincides su posición aportando mejores argumentos, no anulándole su voz, ¿no? Que es, como he dicho antes, realmente el objetivo que se busca. Por tanto, aquí hay yo creo que aquí hay ya un cuestionamiento de principio, ¿no? de las bases de la cultura de la cancelación. Pero luego también hay algo que tiene que ver con la propia estrategia que se utiliza, ¿no? O sea, la cultura de la cancelación no ha conseguido que que nos fijemos en los problemas que suscitan. Ya digo, yo coincido en gran medida en todo lo que signifique combatir el sexismo, combatir la discriminación, es decir, combatir esos elementos que impiden que determinadas minorías encuentren el reconocimiento, estupendo. Pero desde el momento que se hace a través de ese instrumento llamado cancelación, lo que pasa al primer plano no es aquello que se busca, sino lo que pasa al primer plano es precisamente la estrategia. Entonces, claro, como la estrategia es obviamente, es absolutamente cuestionable, pues al final, digamos, toda crítica que se vale de la cancelación acaba perdiendo fuerza o acaba ocultando realmente el porqué de ese tipo de reacción. No sé si me estoy explicando, pero vamos, voy con un ejemplo, ¿no? Es decir, que esto lo que está permitiendo es, en cierto modo, ¿no? que cualquier crítica, ¿no? Que se emite en contra de la derecha, por ejemplo, sobre todo de la derecha trumpista en los Estados Unidos, se recibe, o sea, no es necesario contestarla argumentativamente, sino que simplemente se dice, no me está criticando, me está
cancelando. O sea, es decir, oiga, atienda la crítica que yo le estoy haciendo y contésteme. No, 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 no hace falta contestarle, usted me está cancelando. A mí esto es algo que me llamó muchísimo la atención ahí durante el proceso, el segundo impeachment que se trató de hacer a Trump, cuando su abogado dijo que se le estaba aplicando al presidente una cultura de la cancelación institucional. O sea, fijaros, o sea, que es que ya, o sea, que en cierto modo, digamos, Trump se presenta encima como víctima. O sea, víctima de una supuesta conspiración dirigida a cancelarlo. Yo creo que esto estratégicamente es malo para conseguir los objetivos que digo que me parecen perfectamente respetables. Entonces, bueno, yo creo que la carta de los 153 intelectuales, de los cuales yo creo que 2/3 me parecen absolutamente respetables, yo creo que tuvo tantísimo impacto fue precisamente porque sacó a la luz algo que formaba parte o que ha formado parte ya de perdón, que me ha entrado aquí algo que formaba parte ya diríamos, de una práctica que estaba generando una enorme incomodidad, ¿no? Aparte de consecuencias evidentes, dentro del espacio público estadounidense, ¿no? Donde la gente ya se sentía insegura, bueno, ¿debo intervenir o no debo intervenir? Y por tanto lo que recogía son una multiplicidad de digamos, de insatisfacción, ¿no? Por la forma en la que estaba discurriendo el debate público. Pero esta carta, y bueno, yo me he leído muchísimo, me he leído casi todas las reacciones, la carta que salió luego después, ¿no? Que salió en The Objective, que no es el mismo Objective que hay en España, que es donde se levantó una serie de quejas, etcétera. A mí lo que me pareció, la argumentación que me pareció que estaba mejor traída es la de Panjab Mishra, el intelectual hindú que sacó en Bloomberg. En mi libro la cito, y si queréis acceder a ella, yo creo que se encuentra en la web, o sea que es muy fácil acceder a ella. Y aquí entonces aquí lo que él subraya es algo que me parece que es muy interesante y que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿no? Entonces lo que viene a decirnos es qué casualidad que los que no tienen ningún tipo de problema para hacer llegar su opinión, sean precisamente lo que ahora están llorando, ¿no? De que a la gente no se le deja emitir su opinión. O sea, ¿por qué no se pregunta usted por aquellos a los que no se permite acceso, ¿no? Al espacio público que hay? Es decir, en el fondo, lo que a ustedes les preocupa es su hegemonía intelectual. Es decir, por primera vez, digamos, todo un grupo de intelectuales ve puesta en cuestión una determinada hegemonía intelectual en el discurso público de Occidente, casi podemos decir, porque hay, digamos, de todo tipo de autores, que no solamente son estadounidenses. Y luego viene a decir algo que a mí me parece que, bueno, que quizá es excesivo, ¿no? Que es esto de decir, bueno, ¿y ustedes por qué se preocupan solamente de esos intelectuales que son señalados y que por tanto pierden su empleo y no se fijan en aquellos que no consiguen un empleo precisamente porque tienen una ideología que no coincide exactamente con la suya, ¿no? Y entonces bueno, yo creo que son dos puntos que al menos, sin que acaben de justificarlo, que quizás sería necesario atenderlos, ¿no? Que es ver, bueno, cuáles son los canales a través de los cuales, digamos, unas voces u otras tienen más o menos facilidad para ver la luz. A mí hay dos puntos tres puntos que son los con los que me gustaría concentrar o sobre los que me gustaría que se concentrara en cierto modo la discusión. Por supuesto no quiero condicionar la discusión, pero digamos que desde mi perspectiva son los más
son los más delicados, ¿no? El primero es, digamos, esta especie de contraste, ¿no?, que se presenta entre libertad y justicia, ¿no? Como si la libertad de expresión amenazara, digamos, a todo lo que tiene que ver con todas las cuestiones que tienen que ver con la justicia. Es decir, o te ajustas a una visión que es la nuestra, por otra parte, es la que forma parte de nuestra tribu o de nuestro posicionamiento en las guerras culturales, ¿no?, o te excluyo. O sea que aquí hay como una especie de amenaza que lo que erosiona evidentemente es el pluralismo y la tolerancia, y luego lo que favorece precisamente es, bueno, es eso que yo en el libro llamo ese tránsito, ¿no?, desde el pluralismo al tribalismo, que por otra parte va parejo a otro tránsito, que es el que se produce desde, digamos, desde la autonomía del sujeto a el identitarismo, ¿no? O sea que ahí es donde está el punto que me parece que es también el que también tenemos que fijarnos. Es decir, no se trata de que yo emita mi opinión, porque si yo emito mi opinión, pues esa opinión se desvanece, sino se trata de que yo me adscriba a alguna de las opiniones, a las grandes opiniones en conflicto. O sea, por tanto, yo tengo que tomar parte a favor o en contra de alguien, necesariamente, cada vez que abro la boca en el espacio público. Entonces, bueno, esto yo creo que lo que está fomentando, por un lado, es nuevamente digamos, un rebrote de actitudes intolerantes, pero sobre todo lo que está acentuando es la polarización. Me parece que es muy importante que lo veamos así. El segundo punto, que yo creo que es muy interesante, es el de bueno, ¿quién decide realmente cuándo hay que cancelar a alguien? Porque claro, nosotros estamos acostumbrados dentro de lo que era la cultura liberal, de que en definitiva dentro del pluralismo de voces que existen en la discusión pública, digamos, una parte no puede decir a la otra digamos que merece una sanción una determinada opinión, sino que eso en todo caso competía a alguien externo a quienes están debatiendo, ¿no? que es el caso de los jueces. Son los jueces los que tienen que decidir cuándo existe efectivamente una restricción de la libertad de expresión, cuándo realmente se produce una calumnia, cuándo realmente alguien está atentando contra alguno de los principios fundamentales. Y aquí lo que nos encontramos es eso que Robert Merton llamaba el insiderism, ¿no?, que no sé cómo se podría traducir, ¿no?, que es algo así como que cada grupo identitario gestiona todo lo que tiene que ver con su vida interior, con su estrategia de grupo o colectivo, y se arroga el monopolio de decidir cuando algo atenta contra ese grupo colectivo. Es decir, que tú solamente puedes conocer algo que tiene que ver con nosotros si eres parte de ese grupo nosotros. Es decir, tú como viejo hombre blanco, digamos, occidental, no estás capacitado para poder interpretar, para poder evaluar siquiera mi propia identidad, porque no perteneces a ella, ¿no? Entonces el ejemplo que ponía Merton es el de algunos, digamos, grupos de expertos, ¿no?, que impiden que alguien de fuera pueda realmente pronunciarse sobre lo que ellos deciden, o ese tipo de investigaciones. Pues él ponía, por ejemplo, una que me parece que era interesante, ¿no?, como no podía practicar sociología de los grupos de color en Estados Unidos quien no fuera miembro, digamos, que no fuera negro, por entendernos, ¿no?, que no fuera miembro de un grupo de color. Yo creo que esto lo ha explicado muy bien Mark
Mark Lilla, que cuando se refiere a esto de hablar como un X, ¿no? Es decir, cuando alguien te interrumpe y te dice, vamos a ver, yo es que voy a hablar, o sea, no me interesa, digamos, su opinión o su opinión la desprecio, porque usted no está hablando en nombre de, digamos, de la persona o del grupo afectado. Es decir, ese X puede ser un negro, un asiático, un homosexual, etcétera, etcétera. Es decir, alguien no X es incompetente para pronunciarse sobre cualquier cosa que afecta a X. Y aquí no tengo más remedio que hacer una cita literal, lo lamento mucho, a mí no es que me guste mucho, sobre todo cuando hago presentaciones orales, pero es que me parece que la cita es tremendamente clara. Dice Mark Lilla: así que las conversaciones en el aula que podían haber empezado, creo A, y este es mi argumento, ahora asumen la forma de, hablando como X, me ofende que tú digas B. Esto tiene sentido si crees que la identidad lo determina todo. Significa que no existe un espacio imparcial para el diálogo. Los hombres blancos poseen una epistemología, entre comillas, las mujeres negras otras. Entonces, ¿qué se puede decir? Claro, esto nos conduce al tercer punto, ¿no? que es que el resultado lógicamente acaba derivando en una especie de solipsismo de grupo, ¿no? Y a la postre, por tanto, en la incomunicación. Es decir, que si nos revolvemos porque alguien nos cancela por pronunciarnos sobre algo que puede ser interpretado como ofensivo, no tenemos defensa. Es decir, ¿por qué? Pues porque a la parte acusadora le basta con decir que se siente afrentada y por tanto que ella sola está legitimada para interpretar cuando la ofensa está o no está presente. O sea, es decir, que solamente quien se considera víctima tiene la capacidad para, tiene la capacidad para pronunciarse sobre cualquier cosa que afecta a su naturaleza de víctima. Y yo creo que aquí es muy importante también tomar conciencia, y de verdad, este es mi último punto, es el que el criterio hermenéutico para ver cuando alguien vulnera un principio invulnerable, que debería ser invulnerable, es cuando hiere la sensibilidad de un otro. Es decir, que basta la manifestación de que alguien se siente ofendido para que ya, es decir, aquel que supuestamente lo ofende, sea considerado culpable de algo. Por tanto, imaginaros lo que esto significa, ¿no? O sea, esto es como conceder a la víctima la capacidad para definir la pena. O sea, digamos que es exactamente lo contrario de lo que existe en nuestro sistema penal, ¿no? O sea, hablamos ya en términos de derecho. Por tanto, la cultura de la cancelación ha empezado a incorporar todo un conjunto de actitudes donde, bueno, la función al final de las universidades es el proceder a otorgar todo un sistema de coaching, ¿no? a los miembros de las minorías. El Economist, ayer mismo salió un artículo en el Economist donde algunas universidades empiezan ya a dar marcha atrás, ¿no? En las políticas que habían seguido a este respecto, porque claro, hay que buscar siempre safe spaces, ¿no? Para alguien, ¿no? U otro que se siente ofendido, o lo que es peor, que potencialmente puede llegar a sentirse ofendido, con lo cual se restringe inmensamente el espectro de los temas sobre los que se puede hablar. O sea, es imposible dar una conferencia en la Universidad estadounidense sobre la cuestión de Palestina. Quien dice la cuestión de Palestina, cuestiones que puedan tener, algún componente donde alguna minoría étnica puede sentirse, o una minoría de la página de Obama no se puede ya sexual pueda sentirse afectada.
Bueno, y esto se conecta Usar el también mail con de esa Mac, otra cuestión, me exactamente. he pasado ya lo sé, Depende, bastante ¿no? del Sí, tiempo. no, a ver que Y acabo. estáis... Lo he ¿Alguien intentado y está, tampoco. por favor, alguien tiene el Manolo Arias, micrófono? Manolo, cierra tu micro, Manolo. No entiendo. Manolo, Que cierra tu tenéis, micro. Manuel Arias, tienes abierto el micrófono. Lo Perdona, siento mucho, ha sido Fernando. un problema terrible con el correo de la UMA, perdonadme. Ya lo cierro. Venga, Fernando, Bueno. aprovecho para decirte que tienes que ir terminando, por favor, para que haya No, debate. ya, era plenamente consciente. No, y a mí eso es lo que me parece que ronda ya lo surrealista, es, digamos, digamos, ese concepto de apropiación cultural, ¿no? Que acaba derivando en cosas tan absurdas como que como lo de Amanda Gorman y sus traductores, ¿no? O sea, que si no eres mujer joven y de color, pues no puedes traducirla a otra lengua. O sea, que es que yo creo que todo esto al final lo que acaba es confluyendo en, digamos, en el desprestigio de reivindicaciones que son perfectamente legítimas y que son perfectamente defendibles, ¿eh? Y por tanto lo que hace es entregar unas armas eficacísimas precisamente a quienes están radicalmente en contra de la satisfacción de esas mismas necesidades. Y lo dejo aquí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, habéis visto en el chat que hay algunos problemas para conectarse. Entonces está diciendo Javier ahí lo que se puede hacer si conocéis a alguien que no puede entrar. Y como he dicho al principio, el que quiera preguntar, que por favor pida la palabra en el chat, o si alguien prefiere en preguntas y respuestas hacer una pregunta, pues Javier se la lee a Fernando. ¿Vale? O sea, que a ver quién se anima, quién pide la palabra en el chat. Yo pido un tor... A ver, espera que venga Fernando. Ah, bueno, eso sí, claro. Espera, que me tiro todavía. Fernando, estaba pensando que no sé si es mejor acumular preguntas o tú prefieres ir contestando. No, acumulamos, sí, acumulamos porque muchas van a ser coincidentes probablemente, o por lo menos de temas similares y se pueden responder, vale, poco a poco, sí. Bueno, pues hay una primera palabra que ya puedes empezar si quieres, y luego alguien más que quiera pues lo va poniendo en el chat, ¿vale? Venga, luego Javier. ¿Alguien más para poner, por ejemplo, 3? Y yo después, vale, pues, bueno, vale, pues venga. Ya yo creo, empezamos con estas dos preguntas y luego seguimos, ¿vale? Gracias, Paloma. Muchísimas gracias, Fernando, y por supuesto Javier, Paloma y los que estáis ahí detrás en la organización. Yo lo primero quería pedir un turno, entre otras cosas, porque me tengo que marchar en 10 minutos a mi clase a las 2:30 y voy a estar 15 minutos y volver. O sea que aunque me veáis en fondo blanco, quitaré la cámara, luego volveré. Fernando, muchísimas gracias por la charla, por la invitación a abrir esos temas que has abierto, estas tres líneas de discusión sobre si la cancelación es consecuencialistamente tribalista y por lo tanto tendríamos que analizar el fenómeno desde el fenómeno de cómo esto se puede ir de mano y que es un fenómeno inflacionario que genera múltiples personas con derecho a sentirse cancelando a los demás, y luego el tema de quién puede sancionar o no puede sancionar. Yo me estaba acordando de una frase que leí hace poco de cómo hemos pasado de la idea de que todo lo personal es político a todo lo político es personal, ¿no? Y que quizás toda la cancelación tiene que ver con el problema de convertir cualquier argumentación pública en una cuestión que no se puede abstraer a alguien que en un momento dado puede convertir eso en una cuestión personal y no en una cuestión de discusión de argumentos. Yo lo que no sé si eso realmente
ha sido posible alguna vez y si eso es posible que sea hoy, ¿no? O sea, hemos quizás magnificado la idea de que cuando deliberamos sobre argumentos pensamos que los argumentos son abstractos y no tienen, digamos, encarnación en nada y por lo tanto, pues hacerlo personal podría parecer hasta ridículo y quizás ahora lo hemos convertido en lo contrario, es decir, todo es personal o todo puede ser susceptible de entenderse como algo personal y por lo tanto el diálogo prácticamente queda bloqueado, porque solo puedes hablar, como bien has dicho, con los tribales, con los que te identificas con tu misma persona, en realidad no estás hablando con nadie más que contigo mismo y con el espejo falso, narcisista de los que son como tú, que todo nos ha pasado, que en cualquier grupo de conversación el que es distinto a veces entra en discusiones, a veces no, a veces se cansa, generalmente queda en el ostracismo, que es el fenómeno clásico de la cancelación. La cancelación en su origen históricamente tenía que ver no solo con criticar, sino con directamente sacarle de la comunidad, que era el fenómeno de la cancelación clásica. De hecho, la figura del ostracismo estaba institucionalizada. Y no sé si en realidad esto lo podemos revertir, es decir, si podemos, yo lanzo la pregunta, no tengo respuesta, si podemos hacer que todo lo personal, o sea, todo lo político, toda la deliberación política pueda volver a redespersonalizarse, si es que en algún momento lo fue. No sé si con esto lanzo un poco la discusión sobre lo que planteaba Fernando sobre el fenómeno del tribalismo y la polarización, que era un poco uno de los 3 puntos que ha lanzado en la discusión. Vale, pues Javier Francé. Si os parece, dejo ahí mi intervención. Vale, gracias. Bueno, gracias Fernando por la exposición, muy, muy interesante. Yo, digamos, compartiendo la parte normativa y que además creo que todos de algún modo también lo sentimos en nuestras exposiciones públicas o en clase, etcétera, compartiendo eso, pero yendo a otro terreno, como intentando, a mí me interesan sobre todo los fenómenos de cancelación en términos históricos, ¿no? Los de los monumentos y todo esto son los que me llaman más la atención, ¿no? Intentando entender por qué, y es una hipótesis, porque no he trabajado el tema, pero es una hipótesis, la lanzo. En general lo vemos, y como bien has explicado, con motivos, como un elemento, como un movimiento que erosiona el pluralismo y el liberalismo. Pero lo que yo me pregunto es, como hipótesis, insisto, ¿no será, digamos, una sobrereacción a una sobreexposición? Y en este sentido, ¿no será que las sociedades se han vuelto en un aspecto más pluralistas y más liberales en ese aspecto? Y que por lo tanto hay más grupos que piden un cierto reconocimiento y una cierta aparición pública, y por lo tanto no se sienten reconocidos o representados en las sociedades pluralistas liberales que de algún modo históricamente se han quedado un poco monistas, digamos, en el sentido de que, la pregunta sería, ¿la cancelación no sería un intento de bajar del pedestal, por eso digo los casos históricos, esos modelos que todas sociedades tienen, que por otra parte a mí me parece que es consustancial, que una sociedad tiene que tener, después variarán las formas, pero tiene que tener más o menos unos héroes comunes, unos libros comunes, un modo de vida común, al fin y al cabo. Y que esto sea, insisto, como una disputa por el panteón, que participe del mismo problema. Por eso normativamente coincido con lo que tú dices, y que no resuelve, que es, insisto, una sobrereacción probablemente a lo que para nosotros hoy, por ahí no hace 30 años, es una sobreexposición, o que esta sociedad ya hay determinados modelos que no acepta, porque ha cambiado, y porque ha cambiado en términos más liberales, acepta más modos de vida, más. Otra cosa es que la táctica o la forma de hacerlo sea resuelva o en un punto incluso con buenos motivos empeore la situación. Gracias.
Fernando, pues ya si quieres, que me dicen por aquí que vamos, que tú contestes, no son preguntas para que tú contestes, son temas que salen y sí, sea yo una me he dado cosa más cuenta. espontánea. Si Sí, son posicionamientos, ¿no? Bueno, la verdad es que ha sido sugerente los dos planteamientos, ¿no? Vamos a ver, que lo personal es político, hemos pasado a que todo lo que tiene un carácter político digamos, se filtra por lo personal, ¿no? Yo creo que el filtro más que, no solamente es por lo personal, yo diría que es por lo moral, ¿no? Es decir, toda opinión, digamos, trata de blindarse en cuestiones de principio, ¿eh? O sea, eso es la moralización pura. Y quien no participa de esa opinión es indigno, o sea, es inmoral, ¿no? Digamos, es una persona que no es una persona que sostenga opiniones, sino es una persona que está rompiendo con principios que consideramos que son absolutamente invulnerables. Pero claro, la característica fundamental de las opiniones es que no son verdades, ¿eh? Es decir, que toda opinión es opinable, ¿no? Esto que parece una tautología, pero es así. Es decir, una opinión no es un enunciado científico. Una opinión no es, digamos, no es tampoco una cuestión de principio. Digamos, estos son principios, no opiniones, ¿no? Entonces, claro, el que de repente toda la política se recubra, ¿no? Se recubra de cuestiones de principio donde parece que, bueno, que si tú no compartes una opinión, digamos, eres indigno y por tanto eres moralmente incorrecto, pues oiga, mire, o sea, volvemos otra vez a la Inquisición, ¿no? Es decir, esas eran las disputas en torno a las herejías, ¿no? O sea, digamos, hemos entrado, y por eso esto es absolutamente contrario a lo que podemos llamar el pluralismo, ¿no? O sea, el pluralismo lo que quiere decir es, bueno, pululan opiniones, ¿no?, que se van enfrentando y al final, pues bueno, si hay un poco de suerte, aquellas que tienen una mejor defensa racional, pues acaban siendo adoptadas por un grupo mayoritario, lo cual nunca hay garantía de que esto efectivamente se cumpla, pero bueno, es una manera pragmática de resolver el conflicto de opiniones, ¿no? Entonces yo creo que ahí es yo creo que ahí es donde está el punto que a mí me preocupa, con lo cual la vida política no es que se personalice, que también, sino que la vida política digamos, se convierte en una vida prácticamente, digamos, teológica. Es decir, volvemos otra vez a disputas de tipo teológico, donde lo que está en juego es quién tiene, digamos, la opinión que mejor encaja con las Sagradas Escrituras, ¿no? Es decir, las Sagradas Escrituras para cada uno de los grupos, con lo cual volvemos a una especie de conflicto que es muy similar al conflicto religioso. Y todos sabemos que el conflicto religioso lo único que fue capaz de resolverlo fue precisamente el principio de tolerancia, ¿no? Eso respecto de esto. Y luego respecto a lo de francés, claro, Javier, aquí lo que has venido a decir Fernando, ¿sí? Perdona, que te iba a escribir en el chat. Muchas gracias. Seguimos en la discusión, yo voy, pero vuelvo, ¿vale? Oye, antes de que te vayas... que vuelvo, no te preocupes, que vuelvo. Ah, vale, estupendo. No, lo de francés, yo creo que ha sacado a la luz muy bien que cómo en el fondo todo este tipo de disputas giran en torno es decir, son gramscianas, ¿no? Es decir, al final todo es una lucha por la hegemonía, ¿no?, de un discurso u otro, ¿eh? Y por tanto, claro, y muchas veces digamos, el medio a través del cual se trata de imponer una hegemonía necesita, digamos, no se apoya tanto en argumentos, sino, digamos, en actos expresivos, ¿no? O sea, eso de tirar la estatua a un esclavista. Pues bueno, pues a mí no me importa que quiten la estatua a un esclavista, ¿no? Pero lo importante es el cómo se quita esa estatua, ¿no? O sea, hay que pintarla primero y después, como se quitaba la estatua de Saddam Hussein, ¿os acordáis?, ¿no? Lo importante es que estuviera allí la cámara para que todos viéramos cómo caía Saddam Hussein, ¿no? Y eso le dota de digamos, es una especie de una nueva vuelta de tuerca, ¿no?, que lo que hace es reforzar nuestra propia
posición, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si confías en tus principios y en tus valores, porque consideras que están bien sentados en razones, o sea, ¿por qué no los argumentas? Es decir, ¿por qué necesitas liquidar la defensa que hace otro de otros valores, ¿no? O sea, que eso lo que es una muestra de debilidad de tu propia posición, ¿no? Porque es el recurso que es lo mismo que hacía la Iglesia, ¿no? O sea, no le gustaba, digamos, discrepancias, y entonces lo que hacía es te declaraba hereje, con lo cual ya estabas sentenciado, ¿no? Entonces, bueno, pues los que no coinciden con determinadas sensibilidades, porque muchas veces son sensibilidades, no es ni siquiera digamos, es decir, que la mayoría de los que son cancelados no están a favor del racismo, no están a favor del sexismo, ni de ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que, como he dicho antes, donde yo creo que yerran, ¿no? Yerran porque en el fondo es una forma de sacar a la luz, también el que no tiene la suficiente confianza, ¿no? en tener razón, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien como Mishra, que he citado antes, bueno, escribe libros defendiendo sus posiciones que son estupendos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues dejemos que ese libro tenga su impacto, ¿no? Y no hace falta para eso tener que tratar de expulsar a un profesor de la universidad, ¿no? Porque no nos gusta lo que hace, ¿no? O sea, que es que a mí me parece que hay, o no nos gusta lo que dice, ¿no? O sea, que ¿por qué excluir determinados temas, ¿no? de la discusión? O sea, no se puede hablar de ver hasta qué punto, o sea, sin que te acusen de antisemita, ver hasta qué punto puede estar legitimada o no la lucha del pueblo palestino. O sea, es decir, esto rompe con lo que es esa tradición fundamental, ¿no? Que es el que este tipo de cosas se discutían, ¿no? Y entonces, ¿por qué no discutirlas, ¿no? O sea, que ahí es donde está, yo creo, ahí yo creo que es donde está el punto débil, porque además son perfectamente defendibles muchas de las posiciones, ¿no? que sostienen estos grupos que practican la cultura de la cancelación. Y luego el otro problema añadido del que no he hablado, porque claro, tiene muchos matices, es que es la proliferación de grupos que se sienten agraviados, ¿no? Y entonces, claro, casi no puedes abrir la boca porque lo que vayas a decir no sabes si va a afectar a unos u otros, ¿no? Si unos u otros se van a sentir aludidos, ¿no? O sea, si tú de repente, que alguna vez me ha pasado a mí en clase, ¿no? Pones un ejemplo y entonces utilizas el ejemplo, pues qué sé yo, de los trans o de los homosexuales o de las personas de color o lo que sea. Entonces inmediatamente alguien levanta la mano y dice, pero eso también les pasa a los gitanos o eso también les pasa, y dice, claro, sí, pero yo no puedo abarcarlo a todo, ¿no? Entonces ahí es donde también hay como una casuística, ¿no? Digamos que de esta especie de poliidentitarismo, ¿no? que es absolutamente inabarcable, ¿no? Y eso, yo creo que eso debilita la capacidad para la discusión, ¿no? O sea, esa necesidad de que tú cada vez que aludes a cuestiones que tienen que ver con lo identitario, necesariamente siempre tienes que abarcarles a todos, ¿no? Es como eso de niño, niña y niñe, ¿no? O como se diga, ¿no? O sea, es decir, oiga, si yo con niño ya me refiero a todo el mundo, y luego igual nos dejamos y necesitamos también incorporar algún otro grupo que quizá no se sienta aludido precisamente por la calificación que nosotros le hemos aplicado, ¿no? No sé, yo de otras maneras no sé hasta qué punto cuando estamos en unas condiciones donde lo que se trata de garantizar es lo básico, en este caso es la paz, etcétera, ¿no? Este tipo de discusiones no son propias de sociedades ya muy, digamos, sociedades ricas, ¿no? Donde, bueno, necesitamos empezar a discutir absolutamente todo, ¿no? Y dejamos de lado quizá lo básico, ¿no? Que esto, hay mucha gente que lo que ha reivindicado aquí es, oiga, por ejemplo, lo de la interseccionalidad, al final abres una caja de Pandora que no sabes luego después cómo
cómo componer, ¿no? O sea, porque entonces todo se empieza a fragmentar y entonces, bueno, vamos a ver cómo recomponemos estos pedazos a los que tenemos que atender, ¿no? Y a mí el tema de la interseccionalidad, que me parece que es un tema que está muy bien visto, porque además yo soy de los que piensan, porque provengo de un viejo centro izquierda, que el factor económico debe ser digamos que es un factor clave, ¿no? Pues bueno, al final uno habla de prácticamente todo menos del conflicto de clases, ¿no? O uno habla de todo menos de la fractura económica, ¿no? Y entonces desde el momento en que empiezas a hablar de la fractura económica te saltan digamos, con las discusiones identitarias, ¿no? Y entonces siempre te dejas algo, ¿no? Esa es una percepción que yo tengo. Y al dejarte algo, claro, al final uno no puede... Vamos, yo cuando me metí en esta literatura, o sea, me di cuenta de que había gente que ya se había especializado en agravios de cada uno de estos subgrupos, ¿no? O sea, que por tanto era muy difícil ver el conjunto, ¿no? O sea, que es un poco lo que nos pasa también cuando leemos artículos de estos de colegas hiperespecializados, ¿no? Que de tanto contemplar lo muy pequeño, ¿no? Al final no sabes realmente cómo encajar esa reflexión sobre eso tan pequeño, digamos, en un marco más amplio, ¿no? Y a mí esto es lo que me pasa a mí muchas veces cuando asisto a este tipo de discusiones. Vale, pues está Andrés Tutor, que había pedido la palabra antes, que lo siento que no te había visto, y puedes intervenir también ahora. Andrés. Buenas, no sé si se me oye. Sí. Sí. Estoy con el móvil, la conexión está un poco inestable y tal, por eso. A ver, pues no. Andrés, ¿te has ido? A ver. Voy a intentar. Ahora, voy a intentar cargar el teléfono lo menos posible. No sé si yo creo que sí que me habéis dicho que me oye bien. Ahora se oye sí. bien. Vale, es que como estoy con el móvil, pues prefiero apagar la cámara y así no lo sobrecargo. Va un poco en la línea de lo que habéis dicho, pero tanto Carmelo como Javier, pero bueno, por seguir un poco, mi pregunta va por ahí. Lo primero que quería preguntarte, pero ya lo has dicho un poco en tu intervención, es si esto se está pasando en clase, porque a mí sí me llama la atención. Pues eso, que ya hay alumnos que no, pero es que no se debería permitir que personas homófobas o que personas de ideología nazi o que determinado partido político se manifieste. Debería estar prohibido. Y me asusta mucho porque es algo que jamás se me habría ocurrido que una persona joven, 18, 19 años, que son los más tolerantes, críticos, abiertos, manos de todo el mundo, están dispuestos a prohibirle al otro y la capacidad de expresarse. Y entonces yo me releía 1000 sobre la libertad y me preguntaba, ¿qué punto de enseñanza, qué motivo cultural o educativo ha habido de diferencia entre la educación que yo recibí o la educación que las generaciones anteriores recibieron y la que ha recibido esta generación para que este mensaje de prohibir la expresión de una ideología que no me gusta esté tan extendido? Entonces yo no sé, también a lo mejor hay otros motivos, has mencionado, si quizás es que ya estamos pues eso, en una situación tan cómoda y tan desarrollada de materialismo y demás, pues que nos preocupamos por cosas que no, nos quejamos de cosas que no, pero mi pregunta es, ¿de dónde viene? ¿Qué motivo? Porque yo creo que esto es una cosa cultural, educativa, social. ¿Qué diferencia puede haber entre la educación que yo recibí, que jamás se plantearía como positivo prohibirle a alguien hablar, y esta cultura de la cancelación? ¿De dónde le viene a la gente la idea de que esto es una buena idea? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta o intervención? Que digo preguntas, pero puede ser Víctor, ¿no? Yo también. Venga, ¿y quién más? Yo. ¿Quién es yo? Yo soy Manuel. Manuel, que no te había visto. Venga. Y yo, Paloma, yo lo había pedido antes, pero da igual. Vale, perdón. No. Es que encima... Entonces, Fernando, ¿no? Me da igual. Bueno, mira, sí, pues Fernando, luego Víctor y Manuel Arias, ¿vale?
Venga, perdonad. Venga. Y perdón, pero está Pedro Avellán también. Ay, si bueno, miras pues el Pedro, chat, le si dejo al miras el- final que tengo más confianza. si Venga, miras el chat te aparecen ahí. Fernando, Manuel, Fernando, Víctor y Manuel. Y hablas, Fernando, tú y luego Pedro Avellán, ¿vale? Bien. Una cosa antes de que hable Fernando, lo repito, que para pedir la palabra mejor pedidla por el chat, así sale un poco en orden, en vez de levantarla, ¿vale? Y se puede ver un poco mejor el orden en el que se van pidiendo las palabras. Pues Fernando, si quieres. Vale, bueno, primero un besito a todos, ¿vale? Encantado de veros, ¿vale? De estar aquí y demás. Y felicitarte, Fernando, me ha gustado mucho la intervención que has hecho y demás. Bueno, la comparto en el 99,9%, ¿eh? No comentar alguna cosilla concreta sobre una cuestión, pero en general me parece... Has dicho además una cosa que yo creo que es muy importante, que no es igual criticar que cancelar, ¿vale? Es decir, podemos criticar las injusticias que hay en el mundo, que hay muchísimas. Y algunas de las razones que de alguna gente que quiere cancelar tiene razón en sus críticas porque se ha producido un proceso de colonialismo, eso me parece perfecto, pero criticar no es igual que cancelar, ¿vale? Es lo mismo que la cultura de la cancelación no es igual que cualquier tipo de prohibición. Digo por lo que comentaba en la anterior intervención, ¿no? Es decir, que hay cosas que se pueden prohibir en una democracia y no significa que estemos hablando de la cultura de la cancelación y están bien prohibidas. Están bien prohibidas, en mi opinión, que no haya la Fundación Francisco Franco. No sé si me explico. Es decir, que no toda prohibición, no todo el debate de la cultura de cancelación significa que entonces cualquier opinión sea válida. La cultura de cancelación es una cosa muy específica, que yo creo que tú la has acotado bastante bien, Fernando, ¿vale? No necesariamente porque estemos en contra, yo estoy en contra de la cultura de cancelación, ¿eh? En términos generales, luego habrá un caso concreto, en términos generales estoy en contra. Significa que está en contra de que no se pueden prohibir cosas. Yo creo que hay cosas que se pueden prohibir, ¿vale? De hecho, el experimento alemán después de la Segunda Guerra Mundial tiene un tipo de... Es decir, que yo creo que conviene ajustarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué a mí me parece mal la cultura de la cancelación? Precisamente porque el concepto de cancelación no forma parte de los principios democráticos. Y ahí es donde yo establecería tal vez el comentario contigo, Fernando. Y es que hay un principio ético. Si quieres no llamarlo moral, ¿vale? Para hacer la distinción entre ético y moral. Pero hay un principio ético que es el que hace que yo entienda que la tesis de la cancelación, que como tú bien dices, lo que termina haciendo es deshumanizar al otro, no cabe fácilmente en el discurso democrático. Porque lo que está haciendo es negando un principio básico, que es que no deshumanizar al otro. No puede ir a atacar por el derecho de atacar, etcétera, 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 ¿no? No puede convertir al otro en un ser despreciable, porque eso es un problema desde el punto de vista de la consideración del otro desde el punto de vista democrático, ¿no? Eso no significa que no haya enemigos, claro que los hay, pero incluso el enemigo, y es una de las cosas que sacamos después de la Segunda Guerra Mundial, incluso el enemigo tiene derecho a tener el juicio más justo del mundo. El juicio más justo del mundo, incluso nuestros enemigos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Luego, en ese sentido, yo creo que la cultura de cancelación tiene un elemento deshumanizador que choca con principios de carácter democrático. Si quieres no lo llamemos moral, porque es verdad que se produce una remodelación. Estoy de acuerdo contigo, yo creo que lo has expresado al final muy bien con las concepciones teológicas, que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Hay una teologización del discurso político. Y en ese sentido no estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero en ese sentido, desde el punto de vista del principio, tú lo has dicho también muy bien, dice, es un mal por principio. Es verdad, es que en mi opinión es un mal por principio. Un debate problemático, ¿no? Insisto, eso no quita para reconocer las injusticias en el mundo. Ahora, no es, ¿vale? La expresión mejor hacerlo a través de la cultura de la cancelación, en mi opinión. Y ahí yo creo que la forma y el fondo van de la mano. La forma de la cultura de cancelación contiene una forma de entender al otro que la dificulta. Yo no tengo tan clara distinción entre la forma y el fondo, ¿no? Y desde luego está el otro debate que es muy interesante también, y es que se devuelve un boomerang, ¿no? En qué medida es eficaz o no desde el punto de vista político. Y ya por último, con los debates históricos, podremos estar de acuerdo si una estatua se cae o no se cae, pero lo que hay una cosa clara y es que la historia no la puedes cancelar, es imposible cancelar la historia. Aunque tú tires 10.000 estatuas, la historia no la cancelas. Luego, sobre la historia lo tendremos que discutir, debatir, criticar, ver discusiones hegemónicas sobre condicionamientos históricos, todo eso es verdad, pero lo que no vamos a poder hacer es cancelar la historia. Es imposible, es decir, no lo podemos hacer. Luego,
¿para qué meterte en un berenjenal en el que no lo vas a conseguir? Porque no la vas a cancelar. Luego, yo creo que hay problemas sustanciales con nuestro modelo democrático en el concepto concreto de cultura de la cancelación. Insisto, que eso no quita para todo lo demás, que hay unas razones más que justificadas, emocionales, racionales, de todo tipo, para criticar millones de cosas, ¿no? Pero yo en ese sentido estoy bastante de acuerdo y creo que hay elementos de principio que afectan, que afectan a cómo entendemos precisamente la opinión. Justamente tú lo has dicho muy bien, ¿no? Oye, la opinión, pues claro, es que es de principio que tú no puedes convertir la opinión en en una verdad. Pues claro, ¿no? Luego, sí, en ese sentido yo introduciría algún elemento más, pero bueno, pero en general me parece muy interesante lo que has planteado y muy de acuerdo. Gracias. Fernando, ¿intervienes, Víctor, y ya interviene Fernando otra vez? Y luego dejamos a Pedro Avellán, que pido disculpas que no le había visto. No, Y y a Manuel Manolo Arias. también está. Está ¿Quién? Manolo Arias. Manolo Arias. Sí, Manuel ya le Ah. tengo. Pero Víctor ahora, luego tú respondes, Fernando, y luego Manuel y Pedro Avellán. ¿Vale? Y Diego también está. Diego también. Pedro Vale. justamente había pedido la palabra antes que yo. O sea, yo me puedo esperar, si queréis. Pues lo que queráis. Ya que estás, Víctor, venga. Perdón, ¿eh? Es que esto es un poco caos, es que es mucha gente, soy negada, salen solo las iniciales, no sabía que se podía ver el nombre. Perdón. Es la primera vez, estamos de estreno en estos seminarios y yo creo que el tema viene muy bien precisamente para lo que queremos hacer, ¿no? en estos seminarios. Decía Fernando con razón, ¿no? Se preguntaba ahora por la relevancia en estos tiempos donde casi todos tenemos la cabeza, ¿no? en lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y yo creo que es mucha, fijaos, realmente una cultura de paz, ¿no? Y yo lo pensaba leyendo el libro de Fernando, que bueno, lo he estado leyendo esta semana y me ha gustado mucho, ¿no? Igual que su intervención ahora. Y lo estaba también pensando ahora, claro, uno de los ejemplos que él pone que le pasan en clases con Hannah Arendt, un ejemplo con Heidegger, ¿no? Donde yo me veía reflejado porque es algo que yo creo que todos los que damos a Arendt, ¿no? Contamos el lío que tuvo con su profesor, ¿no? Es verdad que puedes hacerlo de una manera o de otra, puedes poner, bueno, yo, por ejemplo, este año hay un documental que te cuenta estas cosas, bueno, pues pones partes del documental y así entran los estudiantes y las estudiantes a conocer, bueno, pues la biografía de la autora que siempre le acerca más, ¿no? a leer, ¿no? Entonces, decía que me llevaba a Arendt la lectura no solo por este ejemplo, sino porque esta construcción de la cultura de paz Arendt lo había defendido desde la idea de amistad política. Y la idea de amistad política es fundamental entender bien que la crítica no solo es que esté presente, es que tiene que estar presente. Es que tú cuando te relacionas con tus amigos y con tus amigas lo haces desde la libertad para disentir. Y ahí está el concepto suyo de pluralidad, ¿no? que yo he visto que Fernando utiliza más la idea de pluralismo. Yo tiendo a distinguir, ¿no? la idea ya de pluralidad irreductible, que es lo que usaba Arendt, ¿no? Para decir hay una diferencia radical en todos y cada uno de nosotros, en nuestros rasgos externos, nuestros órganos internos, pero también nuestros pensamientos, creencias, imaginaciones, expectativas, etc. Entonces, desde ese reconocimiento básico es desde donde podemos construir precisamente una cultura de paz. Y Arendt lo hacía en esta reflexión en un momento trágico que era el ascenso de los totalitarismos, que era el ascenso de las grandes hermandades, como decía ella, los grupos ideologizados cerrados, que cuidado con el disidente, cuidado con aquel que no se sepa la letra o que no cante bien el himno, ¿no? Porque entonces bueno, pues, será no ya llevado al ostracismo, sino anulado incluso físicamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta base es absolutamente relevante también en nuestros tiempos a la hora de pensar la democracia, y decía que también a la hora de comenzar unos seminarios como estos donde queremos, bueno, pues salir de estos años de pandemia y precisamente conocernos más, conversar más desde nuestras diferencias, aceptando desde esta amistad política, ¿no? Los distintos puntos de vista que tengamos y que ello nos ayuda, nos enriquezca
y a crecer también en nuestra profesión y en nuestras discusiones. Dicho esto, yo tengo, Andrés ahora planteaba también una duda que en parte comparto, porque estando de acuerdo, ¿no?, con el rechazo a esta cancelación, anulación, que al fin y al cabo, ¿no?, una de las preguntas es, yo creo que viene también determinada por lo que ha dicho Fernando, en este caso Fernández Llebret, sobre la idea de juicio, ¿no?, y ahora me explicaré, ¿no? La pregunta de Andrés es, ¿de dónde viene todo esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ahora mismo está emergiendo de esta manera, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con las fallas que se están agrietando cada vez más y que se han estado poniendo sobre la mesa desde hace ya varios años de la propia cultura liberal, ¿no? Alguien creo que era Carmelo al principio también, no, Javier Francés lo decía al principio, ¿no? Y esas fallas, ¿qué tienen que ver? Nosotros lo estudiamos en clase. Hay nuevos enfoques en el siglo XXI que estamos estudiando y a los feminismos tenemos que entrar a ello también teóricamente. Está la decolonialidad, está la cuestión del reconocimiento, la redistribución. Son temas ya clásicos para nosotros en el siglo XXI. ¿Y por qué aparecen estos temas? Bueno, porque hay unas fallas en la cultura liberal donde se dice, cuidado, que hay un pasado colonial importante sobre el que tenemos que reflexionar. Hay una cultura patriarcal dominante que no se veía, que no se ponía, que no se construía como problema público, ni siquiera como problema teórico, y que tenemos que poner sobre la mesa. Hay un silenciamiento por parte de una política elitista de amplias capas populares que tampoco se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Entonces, ante estos silenciamientos o ante estas, pues surgen no solo teóricamente, sino también a nivel popular o a nivel de nuevos medios de comunicación, nuevas voces reclamando un espacio, un reconocimiento, pero también, bueno, con muchos agravios históricos. Entonces, en esa pregunta del por qué, yo creo que también tiene más que ver con la falta de un juicio. Ha habido en muchas ocasiones faltas es como cuando, bueno, pues muchas actitudes que vienen de la cultura de la cancelación vienen porque los sistemas judiciales no han funcionado adecuadamente. Llega un momento en que la gente ya dice, oye, estamos hartas, estamos hartos ante una falta de respuesta en el plano judicial, a lo que vamos es a callar a esta persona, a señalarla, a anularlo en el espacio público, ¿no? Algo que evidentemente lleva en sí una falta de juicio, que yo creo que es lo que ahora Fernández Llebret también reclamaba con razón, ¿no? En la que no podemos caer, pero tenemos que preocuparnos de dónde surge todo esto, ¿no? Y por qué surge, ¿no? Y bueno, yo finalmente solo tenía, ¿no?, una duda, ¿no?, en los estudios de polarización, que también me ha parecido muy, muy interesante, tal y como se realiza en el libro, algo Fernando también ha tocado ahora un poco, ¿no? Pero yo siempre me pregunto aquí si lo estamos enfocando bien cuando comparamos la emergencia de un Trump con la emergencia de un Sanders, ¿no? O aquí, ¿no?, la emergencia de un Vox, la emergencia de un Podemos, ¿no? Decimos, no, claro, si describimos, se está polarizando, sí, se está polarizando, pero es cierto que a lo mejor lo que tenemos que enfocar más es, bueno, pues lo que están surgiendo aquí es unas críticas desde la extrema derecha, desde una nueva derecha o un nuevo fascismo, o a cuestiones democráticas básicas que no son equiparables, ¿no?, a una izquierda donde hay un respeto hacia cuestiones democráticas, cuestiones de reconocimiento, etc., ¿no? Entonces, en este auge de la polarización, mi siguiente cuestión, que no tengo respuesta, lo pongo un poco sobre la mesa, es si bueno, pues, nos va a servir enfocarlo desde esta cierta equidistancia, ¿no?, sabiendo que también es otro concepto donde hay críticas razonables, ¿no? Fernando, ya sé que es difícil, pero es que quedan 4 personas que también quieren intervenir. Venga, que hablen. No, si quieres contesta ahora y luego, pero que te digo que... No, que hablen y luego ¿Sí? ya intento hacer ahí la ¿Sí? síntesis, casi mejor. Sí. Bueno, pues tengo apuntado a Manuel Arias, a Pedro Avellán, a Diego y a Sebas. Venga. ¿Vale? Bien. Pues venga, Manuel. Vale, pues muy brevemente.
No, estaba pensando que no tengo yo tan claro que nuestra sociedad sea mucho más conflictiva que la sociedad liberal de los años 60 y 70, ¿no? Cuando pensamos en el grado de violencia política, movilización colectiva y de contestación al sistema de aquellos años, que derivaron, desgraciadamente, de hecho, en terrorismo político en los 70 y principios de los 80, pues hombre, yo creo que quizá tampoco hayamos de exagerar la pugnacidad de nuestras esferas públicas. Quizá estamos tomando como referencia pues ese oasis, ¿no? Que en buena medida quizá fueron los años 90. Y en ese sentido, preguntándome yo por qué es lo que ha cambiado, qué es diferente y por qué encontramos ahora, no obstante, esta cultura de la cancelación, que yo sí creo que existe, que diferenciaría claramente de lo que es una crítica, digamos, de orientación deliberativa. Yo veo dos cosas, ¿no? Por una parte está la respuesta de las instituciones, ¿no? Que tanto empresas como universidades, como incluso algunos gobiernos, ya sean municipales o autonómicos, han respondido dando automáticamente la razón a quienes se dicen ofendidos, ¿no? Y propiciando la cancelación, en fin, pues acabando con los contratos de algunos escritores, acabando con los contratos de personas que van a conferencias, etcétera, sin quizá mediar un procedimiento debido de atención a las, ¿no?, circunstancias concretas de cada caso. Que eso creo que no sucedía en los años 60 y 70, que es un poco que quien está en el poder se hace eco automáticamente de la protesta de los así llamados ofendidos, ¿no? Recordad cómo Adorno pues, estuvo horrorizado, ¿no?, cuando le invadieron la clase, no podía creerse lo que le estaba pasando, se suponía que sus escritos él promovía, ¿no?, esa agitación y esa revolución. Y bueno, pensando en mayo del 68, luego miraba si estaba De Gaulle en el gobierno, ¿no? Ahora tenemos, pues has hablado del feminismo, ¿no? Tenemos una huelga que todo el mundo hace, ¿no? Entonces no sé si tiene mucho sentido ese concepto de una huelga a la que todo el mundo concurre, no sé bien cuál es el objeto de la protesta, cómo se protestamos contra nosotros mismos, ¿no? Y luego, en segundo lugar, yo creo que es clave el papel de las redes sociales, ¿no? Porque es, bueno, pues ¿para qué sirve un martillo? Pues para pegar con él, ¿no? Y las redes de alguna manera facilitan un grado muy intenso de expresividad individual que lógicamente convoca a la esfera pública a los más intensos de todos, en detrimento de los moderados, y que además creo que ha producido un efecto que no sé si hemos valorado todavía en su justa medida, que a mí me gusta llamar la desromantización de la opinión pública, ¿no? Antes pensábamos que cuando todos pudiéramos hablar y tuviéramos instrumentos para comunicarnos, esto iba a ser muy diferente a pues, la vieja imposición de los canales de comunicación de masas que nos hacían estar, ¿no?, quietos en casa, escuchando sin poder responder. Y lo que ha sucedido no es así. Entonces, bueno, quizás sencillamente ha llegado el momento de aceptar que hay límites al grado de liberatividad y civismo que puede tener una esfera pública humana, ¿no?, sin más adjetivos que eso, ¿no? Y ya está, solo eso. Pues Pedro Avellán, Pedro. Sí, perdonad que no ponga la cámara, pero estoy aquí pasando un COVID ya mejor. ya, bueno, el cerebro funciona, pero el resto todavía va como puede. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a los que os habéis encargado de organizar esta sesión, que para mí está siendo muy interesante. Yo quería apuntar solo un par de ideas que yo creo que están rondando todo el rato. Una sobre la propia estructura de lo que es la cultura de la cancelación y otra sobre su fundamento, sobre su explicación, cosas que yo ya digo que tampoco me he puesto a leer sobre el tema, pero tengo esta intuición y me gustaría compartirla y que a lo mejor la pudiéramos debatir. Por un lado, veía que estábamos muy centrados en, bueno, pues un homófobo pues no se le deja dar su opinión, pero me parece que es que la cultura de la cancelación, y corregidme si no lo veis, va mucho más allá y en la línea de lo que decía Carmelo y también de lo que decía Fernando, supera el propio ámbito. Es decir, lo que no hay es un reconocimiento de la existencia de ámbitos distintos, de tal forma que de lo moral pasamos a lo teológico, de lo teológico pasamos a lo político, de lo político pasamos, quiero decir, cuando una persona resulta que ha violado a no sé quién, pues es una terrible persona seguro, pero no tengo por qué dejar de ver sus películas pueden ser buenas. Y esta incapacidad, que seguramente esta separación no se puede hacer de forma radical, sí, estoy seguro de que no, pero sí que creo que es necesario mantener esa tensión de entender que
en la línea de lo que plantea Weber o Luhmann, o, ¿no? La idea de la irracionalidad moral del mundo, es decir, que hay gente malísima que puede estar haciendo cosas estupendas en otros ámbitos. Y no sé, Einstein era un machista y terrible, pero no vamos a dejar de utilizar sus teorías. Así que entiendo que cancelar implica que lo sacamos del mundo, que nos privamos de toda su contribución al mundo, en lo malo, en lo bueno. Y aquí, claro, pues John Stuart Mill era mucho más optimista que nosotros, ¿no? Y decía, bueno, pues incluso una mala opinión pues nos permite mantenernos vivos con respecto a nuestros buenos argumentos, o incluso puede que el otro tenga un punto de razón y el hecho de que siga dándola nos puede permitir corregir un poco nuestra posición, aunque en lo grande no vayamos a darle la razón al otro, ¿no? Y el segundo comentario que quería hacer es sobre los fundamentos, el por qué hemos llegado aquí. Se habla de las redes sociales, que sin duda, como elemento tecnológico, pues tiene ahí su parte, pero yo creo que esto no se puede sacar del contexto posmoderno, es decir, y lo ha comentado de pasada Fernando, pero yo creo que es central la desconfianza en la razón, la desconfianza en ser capaz de persuadir racionalmente, lleva de algún modo a justificar y considerar necesaria la censura. Porque si no confiamos en que podemos convencer a los demás, hay posiciones que hay que dejar completamente fuera para que no vayan a engañar a la gente. Y ahí, bueno, pues yo plantearía hasta qué punto esto se conserva dentro del ámbito liberal, ¿no? Y lo estamos viendo ahora con RT y Sputnik. A mí me genera mucho problema, porque realmente hemos perdido la esperanza de que la gente tenga capacidad de juicio sobre estos medios, que simplemente naturalizamos que, bueno, pues hay que quitarlos de en medio, porque si no la gente es tan tonta que se lo va a creer. Entonces, no sé si lo veis también, que esa desconfianza de la razón, que si volvemos a hablar de nuestros alumnos, yo la veo constantemente. Les contaba el otro día a Rousseau y decía, bueno, aquí tenemos un buen argumento racional para argumentar en contra de la esclavitud, y me decían, bueno, pero es que eso es la opinión de Rousseau, ¿no? Y digo, hombre, no sé, es un argumento racional, rebátalo racionalmente si quiere, pero creo que nos está aportando bastante. Nada, muchas gracias a todos, y a ver, no sé si queréis comentar por ahí o seguir por otro sitio. Sí, está Diego Jadán y luego Sebastián, ¿vale? Y ya entonces Fernando interviene. Diego. Gracias, Paloma. Un gusto escuchar al profesor Vallespín desde Ecuador. Estoy escuchándole con mucho gusto esta conferencia tan sugerente. Yo tengo una duda que quiero invitarle, por supuesto, al profesor a que quiero escuchar cuál es su visión sobre esto, porque recordaba a este historiador, a Charles Mann, que hace pocos años proponía una distinción en que hay dos visiones básicamente del mundo en la actualidad, la de los profetas y la de los magos. La de los profetas, que miran todo como que la humanidad se conduce al desastre, y quienes en cambio tienen la posición de los magos, que son quienes ven al mundo como una caja de herramientas, que gracias al sistema liberal, al pensamiento moderno, hemos logrado mucho bienestar y progreso. Steven Pinker, por ejemplo, sería un gran mago, y Harari sería, en cambio, del equipo de los profetas. Si toma en cuenta esta división que hace Charles Mann, yo le pregunto al profesor si es que esta cultura de la cancelación que estaría afectando, que por supuesto está afectando, porque yo estoy de acuerdo con él, y estoy de acuerdo con lo que decía antes Víctor sobre de dónde puede surgir la cultura de la cancelación, cuál es el porqué de la cultura de la cancelación. Si es que está atentando contra el sistema liberal, ¿será que el sistema liberal no puede sobrevivir a esta forma de política? Quizá ya la política no sea posible en un mundo en el que ya no hay pluralismo. Tal vez solamente habría posibilidad de una democracia agonística, de una democracia en la que sea amigo-enemigo, es decir, tiene la visión del mago, es decir, el liberalismo podrá salir de esta cultura de la cancelación, vencer, ¿cree usted? O más bien el liberalismo está teniendo un golpe que lamentablemente hará que
tengamos que ir a otro tipo de sistema o a otro tipo de política. Nada más, muchísimas gracias a todos. Sebastián, tú y luego ya Fernando. Hola, bueno, pues nada, muchas gracias Fernando, muchas gracias a todos, porque realmente la idea era de esto, era no solamente interpelar al ponente, sino también interpelarnos entre nosotros y creo que se va consiguiendo. A ver, yo estoy de acuerdo con Víctor en que creo que es interesante, ¿no? tener en cuenta que esto de la cultura de la cancelación proviene de un sentimiento de impotencia de los débiles, ¿no? Es decir, claro, un sentimiento de impotencia que conlleva también una falta de confianza en la palabra y de ahí pues surge una reivindicación de la acción, pues que paralelamente a la reivindicación de la acción del movimiento obrero en su momento, pues también se abraza a la identidad como único patrimonio, igual que los obreros se abrazaban a la fuerza de trabajo como único patrimonio, ¿no? Y entonces, bueno, pues efectivamente esto es disfuncional para la cultura liberal, lo es, pero yo creo que es muy interesante tener en cuenta lo que dice Víctor en cuanto a los orígenes, ¿no? Pues que por supuesto tienen que ver con los debates comunitaristas, los debates acerca de la tolerancia, ¿no? Y ya en su momento pues ya se veían estos planteamientos que Aurelio Arteta, ¿no? Antes que Fernando también, ¿no? Pues criticaba de tolerancia estúpida, ¿no? De la pretensión de que no toques mis ideas, ¿no? Y bueno, y frente a si respetas mis ideas, pues entonces entra a discutir con ella. Entonces yo eso lo veo y no sé muy bien cómo tratarlo, pero creo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de considerar el problema. Y relacionado con esto, yo me enfrenté a la cultura de la cancelación en una discusión que tuve en Facebook, entre otros con Manolo Arias, cuando yo andaba por Facebook, y donde se hablaba de cómo el Ayuntamiento de Bilbao había cancelado un concierto de Tangana, un concierto con financiación pública de C. Tangana, por cierto, parte de cuya obra yo adoro, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Y a mí me pareció muy bien, y retrospectivamente me sigue pareciendo bien, porque yo creo que, a ver, me sigue pareciendo bien. Yo tengo muchas cautelas al respecto y muchas dudas al respecto, pero yo creo que esto de la cultura de la cancelación, estoy al 100% de acuerdo con todo lo que ha dicho Fernando, pero claro, está el tema de la cultura de la cancelación y con relación a esto el tema del perfeccionismo liberal, porque al fin y al cabo nosotros si queremos fomentar la cultura liberal, pues bueno, pues necesitamos desde luego fomentar la diversidad y la cultura de la cancelación atenta contra la diversidad, la reflexión, la cultura de la cancelación atenta contra la reflexión, pero también necesitamos promover un respeto por el otro en cuanto igual, ¿no? Y claro, parte de la obra de Tangana, Demasiadas mujeres, y la anterior, ¿no? Pues precisamente objetualiza a la mujer de una forma realmente grotesca, ¿no? Entonces, claro, cancelarlo, no. Ya digo, yo contribuyo a su éxito, pero a mí me parece muy bien que desde el punto de vista que desde los poderes públicos no se financien determinadas posiciones, o incluso me parece bien, como me parece bien, por ejemplo, que no se financie desde los poderes públicos los toros, ¿no? sin parecerme, teniendo muchas dudas acerca de su provisión. Claro, digo eso que me parece bien y acto seguido me tengo que morder la lengua, porque como bien ha planteado Manolo, claro, que los poderes públicos no financien a determinado artista o a determinado escritor intelectual que lo que hace es, digamos, promover el pugilato espectacular como algo distinto a la reflexión, puede conducir a su cancelación, ¿no? Pero me parece que es un asunto que a mí me genera muchas dudas. Me encantará escuchar lo que dice Fernando a este respecto, o los demás, si hay sitio, hay tiempo. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, Fernando, pues ahora ya es tu turno. Sí, bueno, yo creo que todas las intervenciones tienen un punto, ¿no? Y tienen o más de un punto, y la verdad es que muchas gracias por presentar esa variedad así de posiciones.
Vamos a ver, voy a empezar por lo primero de Sebas y lo conecto con lo de, vamos a ver, con lo de Víctor, ¿no? Porque, claro, yo creo que yo no hablaría de sentimiento de impotencia de los débiles, ¿no? Sino que digamos, una de las características, y aquí enlazo también con algo que ha dicho Manolo, una de las características del mundo actual es que incluso los débiles se sienten fuertes dentro de su cámara de eco, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Es decir, las redes sociales han servido para empoderar a grupos que tradicionalmente estaban metidos en un nicho, estaban casi marginados, ¿no? Entre ellos están los nazis, por ejemplo, ¿no? O la extrema derecha en términos generales, y de repente pues, se sienten empoderados porque ven que son muchos y por tanto y además se jalean entre ellos y entonces lo sacan, digamos, en cierto modo lo sacan a la luz. Luego, no creo que hay un sentimiento de impotencia de los débiles. Yo lo que creo que sí existe, porque esta crítica yo creo que tiene una parte que hay que tenerla muy en cuenta. Yo creo que lo que sí existe es que en determinados países no se han hecho los deberes respecto de injusticias históricas, ¿no? Como es el caso de Estados Unidos. O sea, que en Estados Unidos surgiera un movimiento que se llama Black Lives Matter, ya lo dice todo, ¿eh? Es decir, o sea, ¿qué es eso? ¿No? De que estadísticamente las muertes por parte de la policía afectan en un índice elevadísimo a las personas de color, ¿no? O sea, esto... bueno, pues tenemos que abrir los ojos ante este fenómeno, ¿no? Con lo cual, el que esto exista me parece absolutamente necesario. Tampoco se ha hecho lo suficiente para evitar, diríamos, aquello que denuncia pues, el Me Too, ¿no? O sea, que detrás de determinadas reivindicaciones, digamos, hay un sustrato que es perfectamente comprensible, ¿no? Es decir, las sociedades siguen siendo profundamente asimétricas. No hemos hecho los deberes en muchas cosas. Por ejemplo, en España pues, tenemos un problema también quizá con la memoria histórica, aunque esto deriva más fundamentalmente del hecho de que venimos de una guerra civil y que tratamos de tabuzar los conflictos para que no vuelvan a rebrotar con la fuerza que tenían. Pero me parece que este es un dato. Lo que pasa es que la torpeza es recurrir a ese medio. O sea, ese instrumento llamado cultura de la cancelación, a mí eso es lo que me parece, lo que he tratado de subrayar al principio y lo que me parece que es importante que también subrayemos, ¿no? En cierto modo. Yo creo que digamos, esto también lo suscitó Manolo, ¿no? O sea, ¿en qué se diferencia lo de las luchas, porque son luchas culturales de los 60s y los 70s, de las que tenemos ahora mismo, ¿no? Pues vamos a ver, yo creo que se diferencian fundamentalmente en dos cosas. Una primera es que eran reivindicaciones que todavía estaban girando fundamentalmente en torno al eje de la redistribución, ¿eh? O sea, que era, digamos que la inmensa mayoría, digamos, participaba de una lucha política que era la propia de la izquierda, solamente que por otros medios, y que eran luchas que se concentraban también en eso que podríamos llamar por cambiar los modos de vida, ¿no? Es decir, digamos que aquí la palabra clave es emancipación, ¿no? Y el concepto de emancipación es un concepto moderno. Mientras que ahora las luchas estas culturales son posmodernas, ¿no? En el sentido de que lo que hay que es dotar de respeto a la pluralidad y por tanto al reconocimiento. O sea, que ha habido, o sea, que giran mucho más en torno al paradigma del reconocimiento que no al paradigma de la redistribución, o de lo que se trata es de redistribuir mejor. El reconocimiento también podríamos decir. Pero claro, cuando uno ve, digamos, los inmensos avances que se han producido, digamos, choca en gran medida la virulencia de muchas de las protestas. O sea, yo comprendo que en Estados Unidos, y lo digo respecto a la cuestión racial fundamentalmente,
están por hacer los deberes todavía, incluso institucionalmente, ¿no? O sea, y que ahí me parece que esa reivindicación a mí me parece la más potente entre todas ellas, ¿no? Lo que pasa es que aquí ha habido digamos, la entrada del identitarismo en la disputa política ha cambiado la ratio de la deliberación, ¿no? O sea, pero claro, el presupuesto de la deliberación es que lo que se imponen al final son argumentos, ¿eh? No se imponen identidades, se imponen, digamos, la argumentación que más se acerca, digamos, o sea, más fuerte, la argumentación más potente, la que está mejor asentada sobre razones. Y ahora, claro, ¿cómo hemos señalado siempre los límites de la democracia deliberativa? Pues que hay gente que, digamos, que se niega a poner en cuestión, digamos, la deliberación en torno a aquellos elementos que cree que forman parte de su identidad. Es decir, un creyente no pone en cuestión, es decir, si se entra a debatir sobre Dios, no pone en cuestión, o sea, no va a entrar en un debate racional sobre la existencia o no de Dios, porque de ello depende su propia identidad. Un ecologista no va a entrar a debatir la energía atómica, ¿no? Entonces, claro, ahora lo que está ocurriendo es que las opiniones políticas se presentan como si fueran parte de nuestro patrimonio identitario, con lo cual no estamos dispuestos, digamos, a dar cabida a aquellos que ponen en cuestión aquello sobre lo que nosotros pensamos que constituye nuestro patrimonio identitario, ¿no? O sea, es decir, nuestro patrimonio identitario ahora lo asociamos al sostener determinadas opiniones, políticas. Y luego hay otra cosa que también, digamos, otra cosa que me preocupa, y es nuestra falta de confianza en nuestras mismas instituciones, ¿no? O sea, el que alguien trate de argumentar en contra de aquello que es inconstitucional, enseguida pues parece que sacude los cimientos, ¿no?, de nuestro sistema. Pero claro, una cosa es argumentar en contra de un determinado orden constitucional, como puede ser, digamos, el ejemplo más sencillo es la monarquía, ¿no? Y otra cosa distinta es bueno, el que el sistema constitucional exige una serie de mayorías para poder cambiar efectivamente aquellas disposiciones que afectan a la monarquía, ¿no? El que Vox diga que va a expulsar a los menas, a mí no me preocupa, sinceramente. ¿Por qué no me preocupa? Porque sé que los menas están protegidos constitucionalmente, es decir, que se les reconocen derechos y que, por tanto, una medida dirigida a expulsar a los menas automáticamente sería iba a decir reprimida, ¿no? Pero bueno, sería declarada inconstitucional. O sea que no podemos, o sea, yo creo que tenemos que ser más cautelosos cuando queremos excluir posiciones que no coinciden con nuestros propios posicionamientos, entre otras razones porque al final sí estamos, es decir, nuestro sistema sí es liberal, ¿eh? Es decir, en muchos aspectos es mucho más liberal que digamos que lo que nos encontramos en el debate público. Por eso, mi tocayo tiene razón cuando apunta que el problema de todo esto puede ser la indefensión de aquellos que son señalados, ¿no? Es decir, que tú cuando alguien trata de limitar tu derecho a la libertad de expresión, pues tú tienes que poner en marcha un proceso judicial, ¿eh? Os podrá gustar o no, ¿no? Como se ha dicho antes también, lo que sentencian los jueces. Pero bueno, hay un procedimiento perfectamente establecido. Pero claro, el problema aquí es que no hay regulación, ¿eh? En lo que tiene que ver con la cancelación, ¿no? Y esto conecta con lo que decía también Manolo. Es decir, que es que los empresarios, sobre todo los empresarios de medios de comunicación y los dueños de las universidades privadas son cómplices, ¿eh? Es decir, quieren quitarse de en medio problemas, ¿no? Y por tanto lo que hacen es
colaborar con esa cultura, con lo cual la indefensión de ese profesor, que bueno, que se manifiesta diciendo lo que opina, o la opinión de ese periodista al que de repente se le despide de un periódico por decir lo que dice, oiga, es decir, que se priva de derechos, es decir, está plenamente indefenso, ¿no? Y no hay un mecanismo fácil para enmendar esto. Digamos, el Pen Club de Estados Unidos ha dado ya la voz de alerta sobre cómo se renuncia a publicar determinados libros que pueden ser cuestionables desde esta perspectiva, es decir, que pueden generar ruido dentro del espacio público, ¿no? O sea que ya, es decir, son las propias empresas editoriales las que están restringiendo la libertad de expresión. Por tanto, son colaboracionistas de la cultura de la cancelación, y en este sentido sí se puede decir que la cultura de la cancelación está teniendo importantes efectos, ¿no? Luego, de las redes sociales, para complementar un poco lo que decía Manolo, yo creo que el problema de las redes sociales no es solo que ahí están los más intensos, podemos decir, los intensitos, ¿no? Sino que las redes sociales funcionan también a través de nichos, ¿no? Es decir, que las redes sociales constituyen comunidad, es decir, permiten que la tribu devenga en tal, ¿no? Por el tipo de comunicación, ¿no? Es decir, construyen tribus, ¿no? Entonces eso es lo que, digamos, genera también esa seguridad de que uno está en la posesión de una determinada verdad y por tanto no está dispuesto a sacrificarla, y su enfrentamiento se puede permitir ese tipo de actitudes. Y lo de Andrés sobre la mayor o menor intolerancia de los jóvenes, yo creo que hay una minoría que es bastante intolerante y que encajaría bien, digamos, en esta nueva cultura de la cancelación, pero yo creo que a mí, y eso casi me preocupa más, que la mayoría es indiferente. Y claro, indiferencia no tiene nada que ver con la tolerancia, ¿no? O sea que aquí este también es un aspecto preocupante, es decir, que tenemos un grupito muy, muy intolerante y tenemos un grupito que es profundamente indiferente, es decir, que le da igual y que en el fondo, pues bueno, no participa de esto. Pero bueno, el otro día en mi universidad, en mi facultad, se impidió hablar, ahí no había un debate sobre partidos políticos, impidió hablar al representante de Vox. A mí esto me parece que es intolerante. O sea, te puede no gustar a Vox, pero es un partido. Y luego, sobre todo, además, es que este tipo de partidos a los que se señala, es decir, contra los que tú no utilizas una estrategia de combate dialéctica, es decir, que no tratas de ganar en la disputa dialéctica, ¿no? Aportando argumentos, les acabas dando la prima, diríamos, la prima derivada, ¿no? de ser los únicos que se separan de eso que se puede llamar la política establecida, ¿no? Y que hasta ahora a la extrema derecha le ha venido estupendamente bien en muchos lugares, ¿no? Porque entonces eso hacen verdadero su discurso de que esta es una sociedad en manos de élites políticas compinchadas que se reparten el pastel de la política, que dejan fuera la discusión sobre determinados temas. Es decir, ¿por qué no podemos discutir sobre la inmigración? ¿Por qué no podemos decir que la inmigración no nos gusta? Por ejemplo, a priori no hay ninguna razón que lo impida. Otra cosa es si tú estás dispuesto a vulnerar derechos, digamos, para satisfacer la puesta en práctica de tu posición, ¿no? Pero yo creo que ahí estamos defendidos por el mismo orden ¿cómo se dice?, institucional, ¿no? Y luego de lo de Diego, desde Ecuador, bueno, la distinción es entre magos y profetas, bueno, yo no lo sé, ¿no? O sea, que yo creo que a mí me da un poco de miedo que cuando alguien por fin, ¿no? Decide que es optimista, que todo el mundo se le eche encima, ¿no? O sea, como diciendo, mientes, ¿no? Y cuando él de repente nos pone además unos gráficos que es que, vamos, es que hablan por sí mismos, ¿no? O sea, expectativa de vida, reducción del número de guerras,
muertos en conflictos bélicos, lo vas mirando y entonces eso perdona, eso me parece que es algo, es decir, bueno, pues señala que es, digamos, donde, si él ha hecho algún truco estadístico, señala por qué no, digamos que el progreso material o el progreso en expectativa de vida no es necesariamente progreso en todas sus dimensiones, pero eso de querer excluirlo a priori, ¿no? Porque trate de ser, digamos, de ser un mago, me parece que realmente es verdaderamente sorprendente, ¿no? Yo creo que por concluir, bueno, podríamos entrar en un subdebate sobre cada una de estas cuestiones, porque también lo que decía Pedro también es muy interesante. Bueno, yo lo digo en el libro, ¿no? O sea, ¿por qué ahora pues denostamos a Picasso porque era muy mujeriego e instrumentalizaba a sus mujeres? Oiga, pues, digamos, denostemos a Picasso si no nos gusta su pintura, ¿no? O sea, pronunciémonos sobre su pintura, porque en última instancia, o sobre, digamos, la calidad literaria de alguien, ¿no? Lo de Woody Allen, ¿no? Si las películas son mejores o peores y pasemos de la persona, ¿no? O sea, que ahí me parece que es muy probable que dentro de 100 años, no, casi con toda seguridad, dentro de 100 años se mirará a nuestra época como una época de asesinos de animales, casi con toda seguridad. Eso lo dice Harari, ¿no? Que es, como sabéis, es vegano, ¿no? Es decir, que miraremos sobre nuestra época como ahora miramos al siglo XIX y los denostamos por ser esclavistas. Entonces, claro, eso, pero claro, digamos, ahí tiene que haber una evolución de la conciencia moral que todavía no está tan desarrollada como para eso, ¿no? De tal forma que se nos quede congelado el filete en la garganta, ¿no? Pensando digamos que es producto de haber sacrificado un animal, ¿no? O sea, y que esto cuesta mucho, ¿no? En cambiar ese tipo de cuestiones, con lo cual esa especie de juicios sumarísimos que se hace al pasado, pues tienen que tener en cuenta también nuestra propia posición dentro del presente y cómo será contemplada dentro de 100 o 200 años, ¿no? O sea que, por tanto, tomemos cierta distancia, y yo creo que el de la historia, yo creo que tienen que preocuparse los historiadores, no los políticos. A mí me parece que esto es fundamental, ¿no? Y a partir de la evidencia de los historiadores, pues ya podemos entrar a una evaluación. Lo que pasa es que ahora parece que una interpretación histórica u otra debe ser sostenida no por su verisimilitud historiográfica, sino porque encaja mejor en el discurso que necesitamos, ¿no? Para convencer a las personas cuando operamos como actores políticos, que es el uso que hacemos, diríamos, de la historia, que a mí me parece que es un uso espurio, evidentemente, ¿no? Y nada más, de verdad, otra vez daros las gracias. Yo creo que salen muchos temas, es decir, que esto está conectado con gran cantidad de temas que no podemos abarcar todos, pero antes de irme, me gustaría decir algo que dije al principio cuando estábamos solamente 3 o 4, y es que en este seminario inevitablemente tenemos que traer el tema de la guerra. Y quizá podemos hacerlo de una manera así, digamos, a lo teórico-político, y podríamos iniciar una discusión sobre el libro de Walser sobre guerras justas e injustas, por ejemplo, ¿no? Ese texto, contrastarlo con algún otro, ¿eh? Y yo creo que es inevitable. O sea, que es que no habíamos pensado, bueno, yo no había pensado en mi generación, vosotros en la vuestra tampoco, seguramente que llegaríamos a vivir una guerra de estas características, y bueno, ahí las tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo evaluamos eso, ¿no? O sea, no basta con decir que los rusos son unos hijos de puta o Putin, ¿no? O sea, que tenemos que arbitrar, ¿no? O sea, tenemos que buscar un mecanismo a través del cual podamos entender por qué se produce algo así, ¿no? O sea, y cómo evaluar, ¿no? Que una actividad bélica u otra, pues, necesite inevitablemente ser descalificada, ¿no? O sea, que yo dejo aquí también esta pequeña propuesta, que me parece además que es una propuesta bastante urgente, por otro lado. Y nada más, Paloma, mil gracias. Gracias a ti, Fernando. Ha sido muy interesante. Yo querría haber participado, pero ya no da tiempo. Pero también aprovecho para dar las gracias a los organizadores de este seminario. Primero, pido perdón.